Bienvenidos al Rincón del Debate, de Radio Tráfico Informativo. El contexto de este debate es sobre la prensa amarilla, que es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados, para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas noticias no cuentan con ninguna evidencia y sin ninguna investigación bien definida. En el presente debate se conocerán los puntos de vista de los especialistas en periodismo sobre la prensa amarilla en el Perú y las consecuencias que esta trae. El fin de este debate es educativo, bajo un esquema de mecánica y previamente establecidos, y el objetivo principal es el intercambio de ideas en un marco de respeto, civilidad entre los participantes. El debate constará con 3 rondas. Las 2 primeras rondas se indicarán las preguntas respectivas a los especialistas, donde darán su punto de vista. Después podrán refutar la postura del oponente y brindarán las opiniones al respecto. La última ronda se estará compuesta por preguntas y respuestas entre los participantes. En este debate contamos con la presencia del maestro Óscar Lecaros, catedrático en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un doctorado en Educación, doctorado en Derecho. También contamos con la presencia del maestro César Alejandro Reyes Otero, licenciado y magíster en Periodismo, docente en Comunicaciones en la Universidad Tecnológica del Perú, asesor y docente del curso de taller de investigación en la Universidad Tecnológica del Perú. Contamos con la presencia también de la bachiller Ariana Isabel Izaguirre Zarco, periodista, y tiene la experiencia de ser analista de medios y redactora en noticias, jefa de redacción de monitoreo de los medios de comunicación, redactora digital y también redactora en la gerencia de prensa de TV Perú. Comenzamos con la primera ronda. En esta ronda se definirán los puntos de vista de cada periodista, y lo cual deberán responder la siguiente pregunta: ¿qué es la prensa amarilla para usted? ¿Cree que en el Perú existe o existió? ¿Cómo ha incrementado esta situación? Comenzamos con el punto de vista del docente Lecaros. Buenas tardes, agradecerles por esta invitación en el Rincón del Debate y la agradable reunirme con connotado docente y una colega de ustedes, que en esta nueva generación de periodistas y que nos lleva a nosotros al debate de lo que tenemos el tema. Indudablemente hablar de prensa amarilla es llamar al sensacionalismo inmediatamente, al levantamiento de aquello de lo que, siendo menos importante dentro del marco de la información, lo elevamos para llamar la atención y de esta manera buscar aquello de lo que suscita, y más aún ahora con estas nuevas tecnologías, lo que conlleva a buscar la credibilidad a través de lo que vemos más que lo que entendemos. Y esto es lo que viene sucediendo. Hoy en día venimos perdiendo más credibilidad nosotros, y lo digo aquí como una crítica inicial a los periodistas hoy en día que lamentablemente nos estamos llevando en diferentes áreas y no nos estamos preocupando en lo que concierne a la búsqueda de la verdad, a enamorarnos por la verdad, a enamorarnos por brindar un servicio en lo que conlleva a que estamos tan cerca y tan, vamos a decirlo, protagonistas del palpitar de lo que es el acontecer del día a día, que nos obliga a nosotros a tener que brindar esa información en términos generales a un público que requiere entender y comprender. Pero esto cada vez más con esta tecnología nos lleva a nosotros a que lo que vemos es más creíble que lo que podemos entender. Hoy en día tenemos mucho más propensos a tener reporteros, periodistas, porque tenemos un celular a la mano y de la noche a la mañana se han convertido en reporteros inmediatos, pasajeros, o el periodismo alternativo que les quieren llamar, y que no es ese, ¿no? El campo del campo profesional, y que creo que tenemos comentando. Continuamos con el maestro Alejandro Reyes Otero. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarnos a este conversatorio sobre un tema siempre actual e interesante. Saludo y un gusto conocer a Ariana y al profesor Óscar Lecaros. Bien, fíjense, yo comparto algunas ideas del profesor Lecaros en cuanto a que si hablamos de prensa amarilla, estamos hablando rápidamente de sensacionalismo, y entonces lo que estamos viendo sustancialmente como contenido, como producto informativo, noticioso, que nos ofrecen los medios en esta corriente, es que los temas son
banales, transparentes, probablemente no tengan una pizca de interés público, pero jalan la atención, concitan la atención y concentran la atención. Si vamos en una mirada un poco rápida del ejercicio periodístico actualmente, pero ya también de unos años atrás, podemos ver que el periodismo hoy gira básicamente en torno a 4 ejes informativos, y sobre esos ejes se levanta la mayor parte de información en todos los medios. Un primer eje es el que podríamos llamar la política, pero no la política que va a informar al ciudadano y le sirve para orientarse como ciudadano y desempeñarse en sociedad, sino la política como escándalo. Lo estamos viendo constantemente entre el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, gobiernos regionales, municipios provinciales. Entonces ahí tenemos un eje. Hay otro eje también, que es todo lo que llamamos, entre comillas, deporte, que se ha hecho una sinonimia con el fútbol. Entonces, todo es, pues viene la parte de los espectáculos y la crónica roja. Entre esos 4 ejes se mueve lo que podemos ver, el amarillismo y el sensacionalismo. Continuamos con la señorita Izaguirre. Igual que mis colegas anteriores, agradecerles por la invitación. Si es que ya no lo han dicho, la prensa amarilla es casi la evolución del sensacionalismo, de la prensa sensacionalista. En el Perú se enquista realmente en 1998 a 2000 con el gobierno de Fujimori, y desde aquí es donde se ve un golpe bastante fuerte a los medios, porque dejan de informar y comienzan a manipular la información para que las personas crean a través de lo que la prensa informa lo que realmente está sucediendo. En este caso, bueno, en aquel momento buscaban que la gente no sepa lo que afectaba realmente al país, y simplemente buscaban ganar en el gobierno de Fujimori los comicios electorales del 2000. En este caso, bueno, actualmente seguimos con una corriente amarillista, y si bien es cierto, ya no están en los medios escritos o en la prensa como tal escrita, sí hay más posibilidad de propagarla por medio de televisión, como vemos muchos medios que lo están haciendo, y por medio de medios digitales. Entonces, justamente en esta pandemia se incrementó mucho más. La desinformación también aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque la prensa, lastimosamente, fue la que la propagó. La prensa amarillista realmente es un riesgo para la ciudadanía, porque enfoca la información o enfoca el punto de, ¿cómo decirlo?, la atención de las personas en lo que realmente no es tan relevante. Como decía César anteriormente, están esos 4 ejes, pues, ¿no? El deporte, lo que es policiales, que obviamente va a sonar un titular de asesinato, de muerte, de violación, cuando hay muchas cosas que el país realmente está atravesando que son más importantes que las personas lo sepan. Sin embargo, muchas veces también caemos en lo que es cortinas de humo, que también, lastimosamente, por la misma prensa se propagan rápidamente y no nos enfocamos en lo que atraviesa el país, sino lo que quieren ellos que veamos. Siguiente pregunta: ¿cómo perjudican a la imagen del periodismo peruano esta caótica situación ante los ojos del mundo? ¿Cómo solucionarlo? ¿Y qué cree usted que los medios o el Estado influyen a que estos hechos se den? Y si es así, ¿por qué cree que lo hace? El hecho de tener medios y periodistas que se dedican a tratar los temas banales, los que no tienen tanto interés público, y no tratar, como decía Ariana, otros aspectos sobre los cuales gira importante la vida del país, producen efectos que a la larga son letales. Un primer efecto que podemos ver es, por ejemplo, el escapismo. La gente se mete en la farándula, en el fútbol, y como que se desconecta de la realidad del país, y luego no puede seguir lo que está ocurriendo con su país. El otro punto que yo veo es que genera una falta de reflexión y de interés sobre los temas que le comportan al ciudadano. Todos los temas de interés público finalmente impactan en el ciudadano, pero si lo tenemos en 4 ejes que lo distraen, la persona simplemente escapa y pierde su capacidad reflexiva. Y por último, lo que estamos viendo también es en una tendencia de que una especie de infoactivismo que lleva a las personas a no reflexionar y
a una especie de aceptación de diversas tendencias que van apareciendo en los medios. Entonces, yo creo que ahí estamos un poco perdiendo el rumbo, porque el periodismo es contar los hechos de la realidad, pero para que el ciudadano se ubique en la sociedad. ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? Bueno, hay mucha presión publicitaria. No sabríamos decir si es que el Estado o las empresas lo promueven a propósito, pero sí tendríamos que ver, por ejemplo, el hecho de que la publicidad, un determinante para los contenidos que están difundiendo los medios, ¿no? Sobre todo, a mayor volumen de inversión publicitaria, mayor capacidad puede tener esa persona de generar una palanca o una presión contra el medio y los periodistas. Continuamos con la bachiller Ariana Izaguirre. Comparto también la información de César. En realidad, son muchos distractores los que tenemos ahorita. Ese es uno de los principales enfoques. O sea, si le preguntas a un joven o una persona que tiene mi edad, entre los 20 y 30 años, es más probable que te conteste qué es lo que está pasando en la farándula o qué es lo que está pasando en el deporte o en el mundial o diferentes cosas que no tienen nada que ver con la coyuntura política que está atravesando el país. Lamentablemente, una frase que se me quedó mucho es que no conoce su historia y está condenado a repetirla. Y si no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo como jóvenes y como nueva generación, que podemos cambiar de cierta manera algo, aunque sea un poquito de lo que venimos viviendo, no lo vamos a poder hacer. Otra cosa que es bastante importante es cómo se mancha el papel del periodista en este sentido, por hacer prensa amarillista y por hacer prensa sensacionalista, porque pierdes la credibilidad. Reciben muchas críticas también por respecto al tono de la información como la estás dando a conocer. La carrera misma del periodismo está muy mellada por ese tipo de información que compartes, pues, ¿no? Y lamentablemente a veces nosotros nos ceñimos al medio en el que estamos por una línea editorial que tenemos. Pero la esencia principal del periodista, como mencionaron anteriormente, es informar con verdad. ¿Por qué? Porque si no, va a seguir pasando lo que tenemos ahora. O sea, literalmente el gobierno actual está por nosotros porque no supimos elegirlos, porque no conocíamos mucho de su plan. ¿Y por qué? Porque el ciudadano no está interesado en saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo actualmente. Tú vas y probablemente una persona no sepa de su candidato hasta un día antes de las elecciones o hasta el mismo día, o se deje llevar por memes o cualquier otra cosa que lo vemos más común. Entonces, ¿y qué es lo que pasa aquí? No indagan en esta información. Y es más lo que ven Magali, más lo que ven programas de noche de deportes o de farándulas. Esto sí va a generar un gran impacto. Si es que se sigue llegando de esta manera el periodismo, vamos a volver o vamos a continuar viviendo la situación política, económica y social que atraviesa el país, que es realmente mal. Continuamos con el maestro Oscar Lecaros. Concuerdo con César y a la vez incremento algo más. Hay un informe que la CIP ha emitido, creo que ayer, hace unos días, respecto a que hemos bajado y hemos descendido en lo que concierne a lo que significa el desarrollo de nuestro trabajo, en nuestra profesión. Y esto se debe pues a que nosotros lo hemos permitido. Y lo venimos permitiendo porque una cosa es hablar de la libertad de prensa y otra la libertad empresarial. Y aquí se viene confundiendo en ese sentido, en el que nosotros nos están llevando a una imagen general delante de la opinión pública que simplemente hay una prensa amarillista, una prensa mermelera. Y esto se deriva pues a que el manejo de las informaciones en todos los medios, ustedes verán que no hay gran diferencia entre uno y otro. César podrá ser el maestro y en este sentido darnos una explicación también de que antes podíamos darnos el lujo de comprar 2 diarios diferentes y podíamos ver posiciones que nos llevaban a nosotros a tomar una idea de lo que acontecía, ¿no? Y bajo punto de vista con el respeto. Pero hoy día tenemos una información lineal. Y esto por otro lado porque hemos perdido también nosotros los periodistas algo que es interesante, el diferenciar los géneros periodísticos, entre lo que es una buena crónica, entre lo que es un buen reportaje, tan falto y escaso hoy día, o si no, algo que prevalece, que es la técnica de la entrevista. Yo veo que todos hacen la misma pregunta o extienden sus micrófonos y uno solamente pregunta y los otros demás repiten y escriben lo mismo y voltean la información
o parafrasean lo que mejor les interesa, pero no en la indagación de esa búsqueda de la verdad. Una cosa es informar, una cosa es opinar y otra cosa es interpretar, cosa que hoy en día el público no lo ve, y al no verlo, por eso seguimos perdiendo esa credibilidad. Iniciamos con la tercera ronda. Para César, Alejandro, ¿en qué tipo de medio, sea escrito, radial o, bueno, televisivo o digital, considera que se difunde con mayor facilidad la prensa amarilla? Interesante. Fíjate, hoy se está dando con mucha más velocidad en todo lo que es el periodismo digital. El periodismo digital, tal como lo vemos, es una oportunidad, pero al mismo tiempo lo podemos tomar como una amenaza. ¿Por qué es una oportunidad? El periodismo digital y la posibilidad de que cada persona cree su medio digital y difunda su opinión es algo que nos lleva al ejercicio personal de un derecho humano básico como es la libertad de expresión, y propicia el cumplimiento de la Constitución también, del segundo artículo. Pero por otro lado tenemos que al ser cada persona convertirse en un emisor, en un broadcaster, como podríamos decir, sin filtros, no hay un control de calidad. Y además la posibilidad de retuitear, compartir una foto, un video que te llega, verdadera, manipulada, fake news, etcétera. Y muy pocas personas conocen y aplican lo del fact-checking. Por eso es que en el periodismo digital tenemos olas de noticias que no son verdaderas, ¿no? Y que contribuyen a la confusión. Eso diría Ariana. El siguiente en hacer la pregunta es el maestro Oscar Lecaros. Ariana, una consulta. ¿Cómo desarrollan ustedes el trabajo de investigación en lo que concierne a una entidad del Estado como propulsora de las comunicaciones, y qué importante que es como servicio para el público en general? Desde que ingresé al canal, ingresé como la típica periodista que buscaba cambiar algunas cosas. Pero, como dije en un inicio, uno debe ceñirse a cierta línea editorial. Y esta es que en Canal 7 o en TV Perú no existe un periodismo de investigación. Simplemente hacemos contenido informativo, tanto del gobierno como de los demás poderes, pero no realizamos un periodismo de investigación. Sí rebotamos información de los contenidos de, por ejemplo, los reportajes semanales, los dominicales, si es que hay información de algún ministro, si es que hay información de algún congresista, más no nosotros realizamos una tarea investigativa, lamentablemente. Interesante la posición de la que nos habla sobre ese periodismo digital. ¿Cuál tendría que ser el perfil o las características propias del nuevo, no tanto por la denominación del término, sino frente a esta avalancha de la tecnología, del rol del periodista? ¿Cómo desarrollar su trabajo? Antes requeríamos un trabajo más en equipo, ahora hasta uno solo puede hacer múltiples efectos laborales, ¿no? Al respecto. ¿Cómo enfrentarlo eso ahora? Si estamos frente a la innovación, a la rapidez y nos gana, y el producto que nosotros es la información. Es un bien escaso, aunque ahora es muy abundante, pero es efímero en cuanto a su vida y por lo tanto tiene que ser muy aprovechado. ¿Cómo podríamos reorientar las cosas, intentar arreglarlas un poco? Cuando con mis alumnos vemos el tema del periodismo digital, ¿qué es lo primero que se ve? Por ejemplo, ¿quién puede ser periodismo digital? Cualquier persona puede ser periodismo digital. ¿Qué características tienen? Entonces mencionan como 12 o 13 características del periodista digital. Todas están vinculadas a la gestión de la información en todas sus manifestaciones, textual, visual, en video, infografía, etc. Pero todos los requisitos que se le ponen para un periodista digital ideal van por el lado de la tecnología, ¿no? Yo creo que debemos volver a las fuentes. Yo creo que debemos volver a los orígenes. Con mis alumnos insisto mucho en que para ejercer el periodismo necesitamos 3 componentes básicos. La técnica, que es lo que aprendemos en las escuelas, la creatividad
que viene de nuestros padres y la desarrollamos nosotros. Y para mí el tercer componente es el más importante, la ética. Siempre tenemos que tener una actitud ética. Y la actitud ética es decir no cuando debes decir no. Pero también se expresa en unas situaciones más sencillas. Por ejemplo, una actitud ética ante la cobertura de un hecho. Voy a cubrir un hecho y tengo esta fuente. Pero yo conozco a esta fuente, ya sé más o menos lo que piensa y espero una respuesta. Y yo me quedo con esa respuesta. Cuando lo ético debería ser, oye, ante esta respuesta hay que buscar otra versión, sobre todo si es un dilema, ¿no? Si es un tema conflictivo, hay que buscar otra versión. Otra parte que vemos con mucha frecuencia que yo veo es una falta de ética. Siempre tenemos a los mismos panelistas en los medios. Entonces tú solo le das entrada a una versión del tema. Muchas gracias, maestro Reyes Otero. Gracias, muchas gracias, Juanita. Estos temas me apasionan. Bien, vamos con la siguiente pregunta del maestro Reyes Otero. Sí, yo quisiera más bien aprovechar la presencia de Ariana y de Oscar y de su ejercicio profesional y hacerle una primera pregunta, por ejemplo, a Ariana, ¿no? Aprovechando que está en un medio del Estado. Ariana, ¿cuánto percibes tú como importante para el ejercicio periodístico la autonomía económica de la iniciativa periodística? Y para el profesor Lecaros le preguntaría si es que en toda su experiencia y pudiendo comparar lo vivido y lo que vivimos ahora, estamos ante lo que podríamos decir una ilusión de un múltiple canal, de una multitud de medios y canales, pero que en verdad son como muchas voces, pero el mismo mensaje. Esas serían mis preguntas para ambos. Es que el día de hoy la información es tan importante que la estamos valorando en ese sentido, ¿no? Que es el conocimiento. Ya no el poder ya no se define por el que tener la mayor capacidad material y dinero, sino el conocimiento. Y ahí el motivo por el cual cada vez más vamos entendiendo y vamos comprendiendo, por lo menos en una profesión tan importante como la nuestra, pero alrededor de que la valía de nuestro trabajo radica en que abrimos mentes para un conocimiento de esa verdad, que debemos estar enamorados, que es un requisito previo para nosotros, para esa ética, esa moral. No llegaremos a ello si nosotros no estamos, primero, convencidos y enamorados, y para eso tenemos que tener una vocación. Por lo tanto, entonces, manifestaba lo siguiente, de que nos estamos convirtiendo y estamos entrando en esa vorágine en algoritmos. Solamente estamos definidos ahora por números, porque esa es la valía para un mundo en una sociedad que está llevando a que tengamos que ser solamente de esos números masa. Ya no somos individuos, sino simplemente elementos como para un consumo, para un gobierno, para un control. Y ese control, indudablemente, la base tiene que estar en la comunicación y sobre todo en el manejo de la forma de pensar. Por lo tanto, entendemos nosotros sí que no estamos preparados, vamos a llegar a tener ese descontrol y a un manejo de quienes manejan el control de la información, nos llevan pues a actuar como ellos más desean, ¿no? Muy bien, Oscar, gracias. La independencia económica siento que es bastante importante en los medios de comunicación, porque a veces se ciñen a los auspiciadores que tienen y mantienen cierta línea. Entonces, hay un cierto contenido que no es favorable para algunas marcas que se comparta o que el periodista exprese. Y ahorita vivimos en una concentración de medios también, donde la mayoría está ligado, por ejemplo, todos conocemos el grupo El Comercio, el grupo de La República, están los dueños de estos. Entonces no hay una gran variedad. Como mencionaron anteriormente, básicamente es lo mismo, pues no hay diversidad de información o diversidad de contenido. Lo que sí tiene, por ejemplo, no quiero llamarlo porque hay mucha controversia respecto a los medios independientes ahorita, por la posición que tienen probablemente pro gobierno, pero los medios digitales que han salido
hace varios años que, por ejemplo, investigativos que son Ojo Público o La Mula o Útero, nacieron y tuvieron una solvencia económica desde estos mismos miembros. Entonces, al no basarse en o no tener una línea que los arraigue hacia algo específico, pudieron compartir información sin necesidad de ser censurados o sin necesidad de tal vez medirse al momento de publicar la información de investigación. En este caso, como medio personal en Canal 7, nosotros tenemos el gran problema de que nos subvenciona el Estado. Entonces, si tal vez vamos en contra de eso, recortan más presupuesto del que ya no tenemos. Por eso muchas veces es que caen en este mismo no poder informar ciertas cosas, ¿no? Gracias, Ariana. Por parte del equipo de Tráfico Informativo, agradecemos la presencia de la participación de los 3 especialistas, del maestro Oscar Lecaros, del maestro Reyes Otero y de la bachiller Ariana Izaguirre, donde nos mostraron sus posturas y sobre todo nos llenaron de conocimiento a estos futuros comunicadores. Muchas gracias por su participación.